Voz del Derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Qué contento estoy de darles la más cordial bienvenida a este su espacio favorito de rutas y retos de legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este espacio es realizado gracias al apoyo de la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho y conductor en lo general. Soy su amigo Juan Negrete y damas y caballeros, realmente estoy muy contento, muy ilusionado porque pues contamos con la gran presencia pues de un gran abogado, un gran contador, un gran profesional del derecho tributario y pues sobre todo un mentor de su servidor. Déjenme decirles que él es licenciado, como se les digo, en Contaduría Pública por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestro en Derecho Fiscal por la misma universidad, especialista en finanzas corporativas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuenta con un diplomado en Impuestos Internacionales por la Universidad de Harvard, candidato a doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España, y pues vaya, realmente es un hombre con una amplia trayectoria no solo en el ámbito del litigio fiscal, de la asesoría fiscal y la consultoría, sino también como académico, catedrático, pues vaya, realmente su reputación le precede y nos llevaría yo creo que 5 programas poder dar toda su síntesis curricular. Querido doctor Rodrigo Muñoz Serafín, sea bienvenido a este espacio y qué agradable presencia pues estar platicando en este momento con usted. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Oye, no, en primer lugar, mi mayor agradecimiento, por supuesto, para a ti por la gentil invitación que me hacen, a la doctora Venegas, a la Facultad de Derecho de la UNAM. Es para mí un honor poder estar compartiendo con ustedes y, bueno, pues compartir un poquito de lo que he aprendido y del tema que tú gustes que analicemos con todo el gusto del mundo. De veras, es para mí un honor. Ojalá que pueda transmitirles algo que les sirva en el futuro. De verdad, muchas gracias. Y pues como te lo dije, por favor, soy Rodrigo Muñoz, sin más cartas credenciales, ni mucho menos, te agradezco mucho la gentil presentación que haces de mi persona. Y muchas gracias, mentor y amigo Rodrigo, gracias por pues vaya, la apertura y sobre todo para tocar un tema que ahorita nos trae de cabeza a todos los que nos gusta esta bonita materia que es la tributaria, porque como ya sabemos, pues ya hay iniciativa, bueno, ya más bien hay una reforma fiscal para el próximo ejercicio fiscal del 2021, donde pues ha habido muchas aristas, muchas molestias, muchos puntos también que se han aplaudido, otros que se han pues todavía en la mesa se siguen discutiendo, por lo cual pues el tema de las reformas fiscales creo que es un tema sumamente controversial e interesante, por lo cual me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú la situación de la reforma fiscal? Es decir, qué puntos serían los más relevantes para que tratáramos en este espacio, Rodrigo? Mira, en primer lugar, y esto ya parece disco rayado, dijera mi madre, pero cada reforma fiscal decimos lo mismo, reformas fiscales que representan menos derechos para los contribuyentes, más obligaciones, más facultades para la autoridad, y esta no es la excepción. Me parece que la última reforma en el sexenio pasado, en 2014, fue la más sustanciosa. Hubo modificaciones importantes y hubo algunas críticas. Después vienen algunas reformas menores, podríamos decir, los ajustes, pero pues esta reforma, la realidad de las cosas es que creo que deja sentadas las bases para que las autoridades sigan presionando a los contribuyentes. Habrá quien diga que pues evidentemente la reforma tiene que buscar, o las reformas fiscales deben buscar una mejor recaudación. Sin embargo, me parece que no es el caso. No es el caso, creo que se está yendo a los extremos. La reforma, yo te diría, en primer lugar, se plantea al Congreso y se aprueba en un contexto de una gran conflictividad entre los contribuyentes y el fisco federal. Yo lo he dicho, tú estás muy joven y seguramente quienes nos ven también son muy jóvenes. Yo que ya soy de la casi de la vieja guardia, yo te diría que justamente estamos retrocediendo
estamos retrocediendo hacia los años 90, antes de la creación del SAT, allá por 1994, si no mal recuerdo. Pues justamente la relación fisco-contribuyente se caracterizaba por ser muy tensa, en donde la realidad de las cosas es que tú llegabas en aquel entonces a las oficinas federales de Hacienda con la espada desenvainada, y era toda una lucha desde que te recibieran un formato. En aquel entonces pues no había medios electrónicos, te recibían un formato y esa era la relación. Posteriormente se hicieron varios estudios y se determinó que era mucho mejor una relación más amistosa o quizá menos tensa, por llamarlo de alguna forma. Y entonces es como se crea el Servicio de Administración Tributaria, en donde se decía que el SAT estaba por los contribuyentes y que estaba para apoyarlos y demás. Y al principio sí funcionó. Al principio fue un cambio dramático. Tú llegabas ya a las oficinas del SAT y te recibían muy al inicio con café y galletas y un trato mucho más cordial. Y las cosas mejoraron. A partir de ahí ha habido épocas buenas, épocas malas, épocas regulares, pero me parece que hoy sí la conflictividad que existe entre contribuyentes y fisco está marcando la relación de jurídico-tributaria, cuando menos en este sexenio. Y me parece que la reforma lo deja ver así. Creo que las reformas a impuesto sobre la renta, a impuesto al valor agregado, son menores, no por eso poco importantes, pero son menores. Pero pues basta nada más leerla hoy ya la iniciativa como tal, los dictámenes, para ver que lo que está realmente sustancioso es Código Fiscal de la Federación, y no respecto de derechos de los contribuyentes, sino de facultades de las autoridades, que en muchos de los casos se van a prestar a abusos, como ya ha sucedido, de hecho, ¿no? Creo que no podemos ignorar el hecho de que, si bien es cierto que hay muchas autoridades que cumplen cabalmente con su función, y un poco pues se han distanciado los contribuyentes por la línea que se está poniendo, otras tantas incurren en actos incluso de amenazas, ¿no? Un tema que me llama mucho la atención: creo que hoy hay un mayor acercamiento hacia el contribuyente por parte de la Procuraduría Fiscal, cosa que en el pasado no sucedía, y no con el SAT. Entonces, pues muy en concreto, después de todo este preámbulo, creo que la parte de reformas importantes está en el Código Fiscal de la Federación, que es la parte que realmente creo que va a generar problemas. Y aunque no forma parte de reforma fiscal, se complementa con la famosa reforma al outsourcing que se está cocinando ya en el Congreso. Así es, Rodrigo, y vaya que tocaste ahorita como una cereza de pastel. Sin duda alguna, el tema del outsourcing vino también a sumarse con todo este sistema o este andamiaje jurídico, también laboral, porque pues va encaminado en cuanto a esta necesidad de prohibir estos esquemas de simulación agresivos. Pero pues bueno, vamos a entrar en materia, Rodrigo. Por ejemplo, decías del impuesto sobre la renta. Me parece que solo hubo una modificación muy relevante respecto a las donatarias, ¿no? Autorizadas. Entonces, no sé qué nos pudieras decir, por ejemplo, al respecto. ¿Cómo quedó o cómo se está gestando esta parte que quede ya para el impuesto sobre la renta en esta materia? Sí, correcto. En primer lugar, es la reforma en tema de donatarias. Y aquí fíjate que me parece que lo preocupante es que, si bien es cierto que la reforma se justifica otra vez en el abuso en que algunos contribuyentes, porque así lo señala la exposición de motivos, han incurrido en prácticas abusivas o incluso de defraudación vía donatarias, la realidad de las cosas es que me parece que el Estado no está visualizando, y no solamente desde este sexenio, sino desde el anterior, no están visualizando la labor social que tienen las donatarias. Hay que recordar que la última reforma importantísima en tema de donatarias es la reducción de los porcentajes de donativos deducibles que podían a efectuar las empresas, al limitarlos a un porcentaje de sus utilidades. Y bueno, ahí más o menos se iba llevando el tema. Y ahora me parece que este sí es otro golpe importante para las notarias autorizadas. Y te voy a decir una cosa: dentro de todas las reformas, que muchas pueden ser adecuaciones y demás, a mí hay dos reformas específicamente, repito, no son las únicas, pero son dos reformas que me parece que pueden generar un efecto, o que van a generar, no me parece, van a generar un efecto negativo. El primero de ellos son los supuestos de cancelación o mejor dicho, dos de los supuestos de cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles o para ser donatarias autorizadas. La primera
una que establece que ahora será causal de revocación cuando los miembros de de las asociaciones, asociados, miembros de los patronatos o en general de los órganos de gobierno de las donatarias pertenezcan a su vez a otra donataria que le fue revocada la autorización por haber sido considerada una EFO en términos de 69B. Este tema es importante porque la realidad de las cosas es que muchas veces en este tipo de entidades los patronos, los asociados o los socios, como se quiera llamar, no necesariamente están involucrados de lleno en la operación de las donatarias. Básicamente son órganos que tienen por objeto tratar temas muy específicos de los donativos y de la actividad de la donataria. Entonces, esto va a obligar, si de por sí ya son entidades que están sujetas a un gran control, yo recuerdo que hace poco el sistema de información y transparencia de las donatarias mexicano fue reconocido como uno de los más importantes a nivel mundial. Ahora resulta que vas a tener la necesidad de otros esquemas adicionales de revelación de tus socios, asociados, patronos, o como los quieras llamar, pues para efecto de que declaren que no son parte de otra donataria autorizada, y si son, pues ahora estar monitoreando que esa donataria no sea revocada no se les sea revocada la autorización. Esto es, tú perteneces a un 69B, a un contribuyente de 69B, y en automático, si pertenece a otra donataria, esa donataria va a ser sujeta de revocación de la autorización. Me parece una reforma grave, porque repito, por un error de revelación, un error de comunicación, o inclusive desconocimiento, pues va a ser revocada esa autorización. Y la otra ahora es el famoso límite de más del 50% de los ingresos relacionados con su objeto social o de la actividad por la que fueron autorizadas para recibir donativos. Aquí me parece que se está confundiendo el tema. Hay que recordar que hoy ya se les permite, si se puede decir de esa manera a las donatarias, tener ingresos no propios de su actividad como donataria. Y lo que te dice la ley es, oye, si son más del 10% de esos ingresos, entonces grábalos en términos del título que corresponda. Hoy, a partir del 1 de enero, resulta que vas a tener dos límites. Si es más del 10%, pero menos del 50%, los grabarás como título 2. Si son más del 50%, entonces en automático vas a ser objeto de la revocación de la autorización. Y aquí creo que la reforma confunde un poco lo que son ingresos relacionados con otros ingresos. Las donatarias autorizadas, si bien es cierto que tienen una actividad muy específica por la que pueden recibir donativos, también es cierto que en esa actividad o en una actividad relacionada pueden generar otros tipos de ingresos que nada tienen que ver con un abuso de la figura, ni mucho menos con actividades lucrativas. Y pongo el ejemplo, hospitales. Hay muchos hospitales que tienen autorización para recibir donativos y adicionalmente pues llevan servicios hospitalarios, que no es propiamente la actividad por la que recibieron la autorización, y pues habrá que ver cómo funciona respecto de estos contribuyentes. Otra reforma importante, creo, en este tema es el remanente distribuible. Hay que recordar que, como está actualmente, cualquier gasto no deducible se considera remanente distribuible y, por tanto, grabado en los términos del título que corresponda, aun cuando no se haya distribuido a los miembros. Sin embargo, hoy existe una excepción que consiste en no considerar ese no deducible como remanente distribuible cuando la no deducibilidad obedezca a la fuente de comprobante fiscal. A partir del próximo año se elimina esta posibilidad y, por tanto, cualquier gasto no deducible, aún por falta de comprobante fiscal, pues va a ser sujeto de considerarse remanente distribuible. Y habrá donatarias en donde efectivamente este tipo de erogaciones no se justifique, pero otras tantas, por ejemplo, aquellas que tienen la autorización porque se dedican a la protección o defensa de los derechos humanos, que trabajan con poblaciones indígenas, que trabajan en lugares apartados, en donde pues el tema de los FDIs está muy lejos de ser un tema que les preocupe o que siquiera muchas veces conozcan, pues van a estar sujetos a estas regulaciones. Yo esperaría que al menos, aunque no es deseable, pero al menos vía reglas de carácter general, se regule de mejor manera estas situaciones. Creo que esos son los temas más importantes en donatarias autorizadas para el próximo año. Perfecto, Rodrigo. Por ejemplo, ¿habría algún otro punto relevante sobre la reforma en materia del impuesto sobre la renta? Bueno, hay una reforma importante también. Me parece importante que la realidad de las cosas, y debo ser muy honesto, no la entendí. Esto es, no la entendí cómo quedó, entiendo el porqué, y qué es la limitante para recibir ingresos asimilables a salarios.
No es nuevo para nadie que el esquema de asimilables a salarios se ha utilizado como unos esquemas de defraudación fiscal a través de supuestos prestatarios de servicios que o no efectúan la retención o efectúan la retención y no entregan esa retención a los prestadores de los servicios. Eh, Prueba de ello es que pues ya es uno de los esquemas que está establecido como simulaciones que la autoridad está persiguiendo. Hoy inclusive hay muchos casos en donde hay contribuyentes que se les está exigiendo el pago de la retención que no efectuó su retenedor, entre otras cosas, que no es el tema de esta conversación. Habría que analizar y cuestionar su legalidad, porque no en todos los casos es un esquema de simulación. Pero lo que ahora te establece es que, oye, en el caso de prestadores de servicios que presten servicios preponderantemente a un prestatario, en el caso de honorarios o comisionistas que elijan el régimen de asimilables, podrán recibir una cantidad máxima de 75 millones de pesos en el ejercicio, y si lo rebasan, no podrán optar por este régimen de asimilables y tendrán que tributar en el capítulo de honorarios y actividades empresariales según corresponda. Aquí la parte donde yo que no la entendí es los famosos 75 millones de pesos. Si lo que quieres es evitar estos esquemas de simulación, pues entonces, perdón, pero habría que eliminarlos por completo. Esta es una reforma que, debo decirlo, no fue planteada por el Ejecutivo en su iniciativa, sino emanó de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y en la minuta no se señala nada, se señala cuál es el objeto, evitar estos esquemas de simulación, pero se refiere a la cantidad de 75 millones porque se considera que es una cantidad suficiente para que aquellos receptores de este tipo de ingresos legales no tengan ningún problema. Me parece que el tema es, el límite no me hace ningún sentido, porque bueno, defraudar al fisco por 75 millones sigue siendo un tema muy importante, y hablo de defraudar porque es a quien se quiso evitar. Entonces, creo que la solución debe haber sido en otro sentido, no en establecer un límite, y me parece que para los fines que se persiguen, un límite demasiado alto. Excelente y muy, muy puntual pues obviamente también esa reflexión, porque es interesante cómo lo planteas y sí deja mucho a analizar, porque a veces hablamos de reformas que de una forma contundente buscan desaparecer figuras, y por otras, pues dices, bueno, cuando deberías tal vez desaparecerla, pues no lo haces. Y las que tal vez no sea una solución desaparecerla, sino replantearla, la desapareces, ¿no? Las desapareces. Y te digo, y el límite, en verdad el límite no lo entendí, 75 millones me parece un límite exagerado, incluso para quienes legalmente lo utilicen, ¿no? Yo creo que son pocos los contribuyentes que pueden generar 75 millones de pesos en honorarios, o se dedican a otra profesión y no a esta, y ya que la equivocamos, mi estimado Juan. Así es, Rodrigo. Pero no, eso no pasa en México. No, y por ejemplo, supuesto. Así es, nos imaginamos nada más. Sí, exacto. Y por ejemplo, Rodrigo, pasándonos a la ley del impuesto al valor agregado, ¿qué cambios consideras relevantes que ha habido ahorita con esta reforma? Mira, básicamente hubo dos cambios. El primero de ellos, una puntualización, diría yo, en el sentido en el que, como sabes, actualmente los servicios de medicina prestados por sociedades civiles están exentos del impuesto, sociedades están exentos del impuesto al valor agregado. Aquí el problema que estaba presentando es que había servicios de medicina que estaban prestados no por este tipo de entidades, sino por otras sociedades básicamente de asistencia privada, y por tanto, al no caer en el supuesto de excepción, estaban grabados. Entonces, hoy lo que se señala es simplemente que estos servicios de medicina prestados a través de entidades de asistencia también quedarán exentos. Me parece una puntualización correcta para evitar esta inequidad que no tenía razón de ser y que creo que se derivó simplemente de una situación donde no estaba actualizada la ley de la realidad actual. Y la otra reforma, creo que podríamos decirlo, o yo la considero un complemento de una reforma que viene del año pasado, que entró en vigor ahora en junio, que son las famosas plataformas digitales y que también a muchos nos trae de cabeza, ¿no? Aquí básicamente lo que se establece también en temas de puntualización en muchos de los casos es, bueno, en primer lugar, ahora sí ya se graban también los servicios de intermediación a través de plataformas digitales, y se establece básicamente que ante la omisión del pago o prestación de declaraciones por más de 3 meses
entonces se procederá al bloqueo del acceso a estas plataformas. De la misma forma, aquellos residentes que no cumplan con sus obligaciones formales de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, designar un representante legal en México y tramitar su fiel, pues quedarán bloqueados del acceso a estas plataformas hasta en tanto no regularicen su situación y se precisa cuál va a ser el procedimiento, lo cual da certeza jurídica. Me parece que desde el punto de vista de la reforma es correcta, la reforma precisa muchas cuestiones. Sin embargo, me parece que la sanción, se eligió una sanción en el peor momento. Hoy por hoy, los servicios digitales dejaron de ser un lujo o dejaron de ser incluso en muchas ocasiones, me atrevo a decir, una opción, y se ha convertido en la forma de operar en el día a día con todo este tema de la pandemia. Y prueba de ello es esta transmisión que tenemos, que en otras ocasiones pues podría ser presencial o elección y demás. Entonces, oye, hoy limitar el acceso a los servicios digitales por incumplimientos de esta índole, y entiendo la razón, no quiero decir que no tenga una razón de ser, entiendo que es la única forma, y no diría la única, es quizá la forma más rápida de hacer cumplir a los morosos de sus obligaciones, pero me parece que el momento actual no justifica esta reforma. Hay que recordar y que es algo que olvidamos mucho en México, que los impuestos no solamente tienen fines recaudatorios, sino son una herramienta de política fiscal, que a su vez es una herramienta de la política económica de un país, y que entre otras funciones tiene el incentivar o desincentivar una rama económica. Entonces, repito, cuando hoy en día nos hemos vuelto totalmente dependientes de servicios digitales, porque es en muchos de los casos la única forma de estar en contacto, de estar en comunicación, me parece que sanciones de este tipo no es el momento. Repito, entiendo el porqué de la reforma, entiendo que deben ponerse sanciones para quien no cumpla y que al final del camino ese incumplimiento se puede traducir en una omisión del impuesto en México, pero no es el momento para ese tipo de sanciones. Y vaya que es un punto relevante porque sin duda alguna veces nos ponemos, o a veces la tendencia va a eso, ¿no? Que hay que siempre sobrevalorar la recaudación por encima de todo lo que esta trae. La finalidad última de esta, pues no es obtener recursos por obtener recursos, ¿no? Es que tienen una finalidad que nosotros llamamos fiscal, pero que va para financiar, pues al fin y al cabo, el bien común de toda la sociedad, y pues ya no hablar de fines extrafiscales, ¿no? Pero, pues sí, sin duda alguna es un tema que a veces se pierde de vista. Creo que estas reformas, sobre todo lo que decías al inicio también del outsourcing, digo, no para revolvernos, sino porque es un momento oportuno, ¿no? Que se dan estas dos materias y que pues sí se dan en un momento que tal vez no es el adecuado, donde la sociedad no está ahorita como para sufrir estos cambios, y más porque pues no parece que estuviéramos creciendo, sino al contrario, más bien ya parece que estamos sobreviviendo, ¿no? En voz de muchas personas que están ahorita padeciendo más lo de la pandemia. Querido Rodrigo, ya hablamos de ISR, ya hablamos de IVA. Creo en materia de IEPS, al inicio de la iniciativa se planteaba algo, pero tengo entendido, si no estoy mal, ya no lo tocaron ahí, que era en materia de combustibles, o si hubo algún cambio trascendental en IEPS. No, como bien lo señalas, había una propuesta que en mi opinión y coincidente con diversos colegas, pues era un gasolinazo disfrazado, en donde lo que buscaban era establecer cuotas adicionales y que además iba en contra totalmente de las reformas a las leyes energéticas, más allá que hoy se cuestiona la forma en la que fueron aprobadas esas leyes. Pero si recuerdas, cuando la reforma energética en el sexenio anterior, pues se decía que una de las ventajas es que las gasolinas se iban a comportar ahora, o el precio de la gasolina se iba a comportar conforme al precio del petróleo a nivel internacional, y que entonces, si el petróleo subía, pues la gasolina subiría, si el petróleo bajaba, la gasolina bajaba, y de hecho se dio, no sé si recordarás, pero al principio de la pandemia, ahí por abril, mayo, veías precios de gasolina que no veías hace muchos años, de 16 pesos, 17 pesos las gasolinas el litro, que no se veían. Y entonces, evidentemente, eso generó una menor recaudación y me parece que ya no le gustó al Estado. Y entonces lo que dijo, no, a ver, momento, señores, vamos a establecer una cuota complementaria para nivelar el precio de la gasolina. Entonces, si sube, pues sube, pero si baja, entonces entra esta cuota complementaria y el precio se mantiene en cierto rango. Eso, perdón, pero en términos lisos y llanos y coloquiales era un gasolinazo.
Afortunadamente no fue aprobada y entonces la reforma, que era la reforma en materia de IEPS, no se aprobó finalmente. Excelente. Ahora, como dice, vámonos a la carnita de la reforma. Vamos a la Lo que a carnita. muchos ha preocupado, el Código Fiscal de la Federación, que como bien señalabas, pues no es pro contribuyente, sino más bien pro autoridad. Entonces, pues vamos a hablar de este punto, Rodrigo, por lo cual me gustaría, como hay muchos temas, que tú pusieras el orden de los mismos, así que, ¿por cuál te gustaría empezar en este análisis? Pues mira, yo creo que primero para ir agotando temas de menor a mayor complejidad, no diría trascendencia, el famoso tema de los EFOS, en donde la realidad de las cosas, una reforma que me parece correcta, es el tema en donde básicamente en materia de EFOS, como tú sabes, hoy en día existen dos pasos a seguir en la cancelación de sellos digitales, que es primero la suspensión para algunos casos de incumplimiento, no es una cancelación, es una suspensión en donde en teoría de manera rápida tú aclaras la situación o regularizas tu situación y te reactivan los sellos digitales. Oye, y otro tipo de conductas, pues entonces en automático opera la cancelación. Básicamente me parece que ahí la reforma importante es decir, oye, tema de EFOS y tema de periodos EFOS principalmente, no hay suspensión, es en automático la parte de la cancelación, lo cual me parece correcto y está justificado perfectamente en la reforma y es totalmente cierto desde mi punto de vista. Es decir, oye, pues no se vale que en lo que estamos haciendo o que ya subimos a la lista, cuando menos presunta de EFOS, pues estos EFOS puedan seguir expidiendo comprobantes fiscales en lo que se llega a la determinación final y se les cancela. Entonces, en automático, ese tema hay cancelación y me parece que es correcta, ¿no? Una reforma que afortunadamente no fue aprobada es el famoso uso de medios electrónicos y digitales en este aspecto, en donde, bueno, eso quedó también, quedó fuera. Y creo que una de las reformas, en primer lugar, es básicamente en el tema de embargos, de aseguramientos precautorios. En primer lugar, hay que diferenciar, porque ya lo hizo también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el aseguramiento del embargo precautorio. Y el embargo precautorio es una forma de garantizar el interés fiscal, básicamente cuando hay un deudor moroso, cuando un crédito fiscal es exigible, y el aseguramiento es una medida de apremio. En este sentido, me parece que lo preocupante es, y aquí creo que sí vale la pena hacer una precisión, lo preocupante es la posibilidad de asegurar bienes de terceros relacionados. Y la justificación es correcta porque te dice, oye, cuando hemos estado investigando EFOS y esquemas de simulación y demás, y que tocamos base o que consultamos o que pedimos información a los terceros relacionados, pues como forman parte de ese esquema, se oponen al ejercicio de facultades de comprobación y bueno, ya hay que establecer esta medida. Y es incluso la reforma, no sé si en un plan verdaderamente técnico o más de burla, oye, es muy sencillo, si tú cooperas, te levanto el aseguramiento. Me parece que siempre y cuando se acote a ese hecho, el aseguramiento como medida precautoria va a ser una medida muy eficiente y me atrevería a decir que es totalmente procedente. El problema es, y no es nuevo, que tanto el aseguramiento como los embargos han sido utilizados de manera indiscriminada por la autoridad. Entonces, aquí me parece que realmente lo criticable no es la reforma en sí misma, sino la forma en la que va a ser utilizada en el futuro. Yo creo que hay que acotar mucho más claramente, o había que haber acotado mucho más claramente los casos en que procede, los terceros contra quien procede, y la forma en la que se va a llevar a cabo este aseguramiento de manera mucho más precisa, ¿no? Porque, repito, si bien es cierto que podría pensarse que está muy acotada a quienes formen parte de los esquemas de simulación, la reforma sí no lo dice. Entonces, creo que por ahí ese es un tema que va a generar problemas, no por la reforma en sí misma, sino por la manera en la que la autoridad la actualice. Dos, me parece también de bastante desafortunado
el cambio en la prelación de bienes a ser embargados y asegurados, ¿no? En donde, como sabemos, hoy en día, básicamente, la prelación te establece que el embargo de cuentas bancarias es uno de los últimos sobre los que se van a ejecutar, y hoy es el primero. Hoy es el primero y ahí sí ejemplos sobran, donde las autoridades se han servido con la cuchara grande para embargar o asegurar cuentas bancarias de contribuyentes, máxime la facultad que ya se tiene, en cuanto a que en el pasado ese aseguramiento tenía que hacerse a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hoy ya en algunos supuestos los puede solicitar directamente la autoridad fiscal a las instituciones financieras y estas están obligados a acatarlos. Y el problema es que muchas veces ni siquiera dan más información a las instituciones financieras. En contrapartida, y que yo lo denomino como el dulce, el dulce nada más para que no haya tantos temas o tantos reclamos, es el hecho en donde ahora se establece que cuando esté inmovilizada una cuenta bancaria, en ningún caso la institución financiera podrá negarse a dar información al contribuyente o al cuentaviente de la autoridad que lo embargó. Esto me parece que es atinado, porque lo que te originaba en el pasado, bueno, lo que te origina hasta el día de hoy, es que había contribuyentes en donde, pues de un día para otro, amanecían con las cuentas embargadas o congeladas, déjame llamarlo para no etiquetarlo, y cuando preguntabas al banco te decían, pues es que es una autoridad fiscal en el mejor de los casos y ahí te quedabas, ¿no? Y entonces, pues básicamente tenías que promover, no es el nombre correcto, pero creo que se va a entender, un amparo buscador en materia fiscal, porque pues te decían, si es un embargo por una autoridad fiscal, pues ¿quién es? ¿Es el IMSS? ¿Es el Infonavit? ¿Es la Secretaría de Hacienda? ¿Es una Secretaría de Finanzas local? ¿O quién era por un lado? Y por otro, ¿por qué motivo? Y había muchas veces en donde verdaderamente eran, en algunas ocasiones incluso por multas que de origen no eran fiscales, por una dependencia, y entonces, pues, como no las pagabas por la razón que fuera, te embargaban las cuentas bancarias, ¿no? Entonces, eso evidentemente, además de que generaba un gran perjuicio para los contribuyentes, pues también a los tribunales los ponía a trabajar más, en virtud de que pues tenían que notificar a cualquier cantidad de autoridades responsables, y créeme que en muchos de los casos no eran pocas, entonces, y además, pues eso te llevaba a una gran duración de los juicios de amparo. Bueno, ya ni siquiera, primero para que se pudiera fijar fecha para la audiencia constitucional, ya no digo para la sentencia. Entonces, perdón, me parece que esa sí es una reforma importante en beneficio de los contribuyentes, ¿no? En cuanto a que la obligación de informar sobre quién es la autoridad fiscal que ordenó el embargo. Y otra reforma, bueno, pero si es, primero hago el contexto y luego nos vamos abocando. Otra reforma son los acuerdos conclusivos. El acuerdo conclusivo, insisto, y es de las reformas que no entiendes, porque por un lado, pues dices, se están reconociendo los derechos de los contribuyentes, se les está dando herramientas, pero por otro lado, cuando ves la reforma, y no más allá de la reforma, cuando ves la justificación de la reforma, dices, es claro que la autoridad, una, o no está entendiendo la figura, o dos, simplemente la está viendo como una piedra en el camino y lo que quiere es quitarla, ¿no? Y otra vez, ¿tiene una justificación real? Sí, pero parcialmente. Te habla de que los contribuyentes han abusado de los acuerdos conclusivos para limitar el ejercicio de facultades de comprobación y que muchas veces se llega al extremo en donde la autoridad está a punto de incurrir en la caducidad especial del artículo 46A o del 50, en fin, y que entonces hay que evitar eso. Básicamente la reforma consiste en que ahora solamente podrás, una vez terminadas las facultades de comprobación, tendrás un plazo perentorio para presentar esta solicitud de acuerdo conclusivo, cuando, como sabes, actualmente es en cualquier momento y básicamente desde el inicio de la visita en cuanto hay una calificación de hechos y hasta antes de la emisión del crédito fiscal. Hoy ya te lo establecen que, bueno, cuándo habrá calificación de hechos y el momento en el que, hasta el momento en que podrás presentarlo. A mí me parece honestamente una reforma desafortunada, repito, más que la reforma en sí misma, pues porque creo que se está desvirtuando la figura del acuerdo conclusivo, y además creo que la autoridad tampoco está viendo las bondades. La semana pasada tuve oportunidad de participar con la Procuraduría en un análisis de la reforma y comentaban
que se habían recaudado o se van a recaudar 13,000 y pico de millones de pesos vía acuerdos conclusivos. Esto es solamente se está viendo la parte negativa, de ahí quienes lo utilizan para obstaculizar, pero no se está viendo la parte positiva en donde efectivamente muchos de los contribuyentes lo utilizan como una forma de regularizar su situación fiscal y que vía el acuerdo conclusivo y muchas veces en un análisis costo-beneficio del contribuyente, dice, ok, acepto pagar esta cantidad, que puedo estar o no totalmente de acuerdo, pero en el costo-beneficio de ir a litigar y demás, pues mejor hago los pagos, ¿no? Entonces, creo que esa es la verdadera razón del acuerdo conclusivo y creo que no se está viendo, ¿no? Yo te diría que en Código Fiscal son las reformas importantes, EFOS, las reformas al aseguramiento de bienes y las reformas a los acuerdos conclusivos los más importantes, a menos que esté omitiendo por ahí alguna, pero si tú que también eres un gran estudioso de este tema, tienes por ahí una que yo haya dejado en el tintero, pues bienvenida, la platicamos. Gracias, Rodrigo. Pues mira, me encantaría sobre todo ahorita profundizar un poco también de este tema sobre el embargo precautorio a terceros, ¿no? Porque se decía, bueno, una cosa que alarmaba mucho a la comunidad, y yo bien lo señalabas tú, era que se pudieran utilizar medios digitales a la hora de que la autoridad iniciara sus facultades de comprobación, ¿no? Para, pues de alguna forma, pues entendemos nosotros, pues, asegurar vía estos mecanismos digitales, pues lo que se está haciendo, pero sobre todo para grabar los bienes que tenía el contribuyente, porque, pues digo, bien sabemos nosotros que anteriormente se hacía que normalmente cuando iniciaban la visita veían que estaban los transportes, la maquinaria, todo, y de repente cuando ya iban a notificar el crédito y querían ya ejecutarlo, pues se dan cuenta que la empresa con esa razón social pues ya era ahora un escritorio chiquito con una computadora vieja y demás, y ya todo lo que vieron pertenecía a otra empresa con otra razón social, ¿no? Entonces, pues prácticamente yo siento que ahí querían ellos garantizar eso, pero bueno, no pasó y muchos dijeron qué bien, pero el embargo precautorio a terceros me parece muy delicado porque no sé tú qué opines, Rodrigo, pero supongamos en el ejemplo que entiendo yo, si no estoy mal, yo voy como autoridad a buscar a un contribuyente y si este contribuyente no lo encuentro, pues me voy con un tercero interesado con él, que podría ser, no sé, quiero pensar tal vez un proveedor, ¿no? Y de repente llego y a ver, ¿dónde está la empresa? No sé. No, pues mira, como yo no sé dónde está, pues, pues te embargo, ¿no? Hasta que la encuentre y demás. No sé si por ahí va encaminado que se pueda prestar esos abusos. No lo sé, ¿tú qué opinas? Mira, no, por supuesto que sí. A ver, no es la intención de la reforma, porque la exposición de motivos sí es clara al señalar que son terceros que normalmente forman parte de los esquemas de simulación. Aquí el problema es quién es un tercero que forma parte del esquema de simulación. Oye, si yo pertenezco o yo soy una empresa, bueno, no yo, pero hay alguien que pertenece a una empresa que simule operaciones o que tiene un esquema de defraudación fiscal y demás, pero de alguna manera también puedo tener operaciones con terceros válidas, que de hecho esto es las legales e ilegales, actividades legales e ilegales se ha dado mucho con los CEFOS híbridos que se les conocen, ¿no? Pero entonces aquí el punto es, oye, si en el esquema que tú haces resulta que tienes una operación con un proveedor que, ojo, sí tiene relación comercial contigo, déjame exagerar las cosas, porque le compras papelería, no sé, estoy quizá exagerando un poco el tema y no es el mejor ejemplo, pero pues es relacionado, pues sí, porque tienes una actividad comercial. Aquí el tema es, oye, no siempre necesariamente están bien identificados cuáles son los terceros relacionados que forman parte del esquema de simulación y cuáles son terceros relacionados que tienen una, valga la redundancia, relación una relación legítima con ese contribuyente. Entonces, efectivamente, oye, si la autoridad determina que ese tercero forma parte del esquema, pues va a asegurar bienes. Y ahora sí que, pues primero pego y luego defiéndete, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo. Aquí el punto es, oye, además aquí el punto va a ser en donde creo que técnicamente te va a generar un problema donde tendrás que probar un hecho negativo. Oye, es que yo no formo parte del esquema de simulación, mi relación es una relación netamente comercial y pruébala, ¿no? Y sobre todo eso va a ir muy de la mano con los famosos, con el famoso tema de la materialidad de operaciones que se ha vuelto un verdadero dolor de muelas y un abuso absoluto por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo que esas posibilidades se van a dar y creo que muy pronto, aunque repito, no es el objeto de la reforma,
cuando menos como está planteada en la exposición de motivos, pero sin lugar a dudas se va a prestar ese tipo de actuaciones, muchas veces por error seguramente, otras tantas por abuso, pero en cualquiera de los dos casos, el tercero, dijera a mi madre que sin deberla ni temerla, se va a ver afectado en sus operaciones, porque además, repito, dado la nueva prelación, pues van a asegurar básicamente cuentas bancarias, que es lo primero sobre lo que ahora podrán practicar este tipo de facultades. Así es, Rodrigo. Y por ejemplo, otro tema, se supone que también se tocaba en la reforma, no es que pienses al respecto, lo de la famosa responsabilidad solidaria, ¿no? De los socios y de los accionistas, pero más en materia de defraudación y sobre todo para que de sus bienes se cobren la cantidad. Era un tema que ya se venía manejando, pero creo que ahorita en la reforma también se tocó. No sé cómo haya quedado respecto de la iniciativa ahorita, pero no sé tú qué opinas, por ejemplo. Mira, yo creo que el tema es, y aquí sí hay un punto de discrepancia. El tema es, la realidad es que primero, sí, tendría que revisarlo porque no estoy seguro, y además, si me permites, para no contestar una tontería, me das no contestarte una tontería, eh, pero básicamente en cualquiera de los casos, la responsabilidad solidaria de los socios accionistas en casos de defraudación fiscal, pues me parece que, digo, entiendo el tema y por supuesto que debe haber estado planteado como una de las facultades. 69, sí, correcto. Pérdidas. Eh, sí, sí, efectivamente, sí, ahí está. A ver, a mí me parece que el problema que tenemos aquí es, creo que se ha, no sé cómo llamarlo, contaminado, quizá, con criterios poco prudentes las leyes fiscales. Esto es, y me parece que el problema es histórico al considerar las leyes fiscales como unas leyes de excepción, que fue una primera forma de interpretar leyes fiscales como reglas excepcionales y demás hace muchos años, y entonces de ahí vino las distintas corrientes de indubio pro contribuyente, indubio pro fisco. De ahí viene la famosa aplicación estricta o la interpretación estricta que se le llama indebidamente a las leyes y demás. Cuando me parece que las leyes fiscales pues, son normas jurídicas como cualquier otra, con algunas reglas especiales de interpretación, como son las penales, por ejemplo. No es lo mismo interpretar una ley civil o penal o incluso fiscal. Pero aquí el punto es, oye, pues aquí el tema de la responsabilidad solidaria, me parece que una vez que se esté persiguiendo un ilícito tributario, pues está ahí. Y no solamente está ahí como responsabilidad solidaria y está ahí como también parte penal de los accionistas. Porque hay que recordar que finalmente la famosa teoría del velo corporativo, que es lo que caracteriza a las sociedades de sus accionistas, está más que analizado y más que estudiado, que ese velo corporativo en el caso de delitos se levanta, es como lo denomina la doctrina, y entonces ya no hay esa división entre accionistas o titulares o dueños de una persona moral que comete un ilícito de cualquier índole, ¿no? Entonces, ahí me parece, insisto, y aunque muchos colegas siempre han discernido de mi punto de vista, me parece que el tema aquí cuál es, oye, si hay delitos fiscales que perseguir, hay que ir coloquialmente con todo el peso de la ley. El problema, repito, el problema no es la reforma en sí misma, el problema es cómo lo va a efectuar o cómo lo va a ejecutar la autoridad. Y hoy ya traemos muchos temas a ese respecto, ¿no? Los mismos, ahora pues prácticamente la moda es tipificar los delitos como delincuencia organizada para la prisión oficiosa, oye, que puede ser, primero no estoy tan seguro que sea técnicamente lo más correcto, pero otra vez, dejas en mano de quién está llevando a cabo la interpretación y aplicación de esa disposición, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, porque aparte también vemos una tendencia, no sé tú qué opines, pero cada vez precisamente a tipificar más las cosas, a que el SAT se vuelva más punitivo que preventivo y a buscar pues prácticamente acorralar a los contribuyentes en un terrorismo, o sea, porque prácticamente parece un terrorismo. Haces esto, te vas a ir a la cárcel. Te pasaste esto, te vas a ir a la cárcel, ¿no?
Y a veces uno ve a los contribuyentes y ya cree que por algún error, no, pues ya son unos, y más ahorita con las reformas, sobre todo que hubieron para la delincuencia organizada en materia de defraudación fiscal, que se equipare, pues ya ese me hace una cuestión muy interesante, ¿no? De que ya van a ser perseguidos como si fueran cárteles, ¿no? Los contribuyentes. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo hoy no tengo duda y es más, digo, y tú me conoces y sabes que siempre he sido muy crítico hacia las autoridades fiscales, procuro serlo con elementos técnicos y no solamente por la víscera, pero así como soy muy crítico, yo sí te puedo decir una cosa, tengo el gusto de conocer en el ámbito profesional al actual procurador, y no tengo la menor duda de la capacidad técnica y de los conocimientos técnicos que tiene. También hace algunas semanas tuve oportunidad de participar con él en algún evento y él un poco en un mensaje más de calma decía, a ver, se están haciendo reformas, van enfocadas a las grandes redes de factureros y de simuladores y de defraudadores, en fin, no al contribuyente que comete un error, lo cual suena muy romántico inclusive, porque otra vez, está muy bien, mientras una gente con ese criterio y ese conocimiento lleve a cabo esa aplicación de la ley, está bien. El problema es que también se convierte en una herramienta política o en una herramienta de revanchismo. Entonces, sí te genera inseguridad jurídica porque, a ver, aquí un punto importante y algo que yo he criticado siempre de los penalistas en materia penal, de los penalistas, pero en su materia, que es la penal, por supuesto, en el sentido de, no te preocupes, al final el juez va a dictar una sentencia absolutoria. Pues sí, mi amigo, pero explícale al contribuyente cuál es el proceso y que ahora si se le califica como delincuencia organizada, pues es prisión oficiosa, y entonces está bien, al final seguramente saldrá con una sentencia absolutoria, pero el proceso ya no lo enfrentaste en libertad. Y eso es realmente el problema, que te apliquen ese tipo de disposiciones y que tengas que enfrentar un proceso privado de la libertad, aunque al final te digan, sabes que no se comprobó o no eras tú de los malos. Pero en día de mientras, pues esa consecuencia no te la quita absolutamente nada. Y en este sentido de que estamos platicando, me parece, y aunque no es un tema propiamente de la reforma como tal, pero pues es un tema que sigue vigente, pues ya es también la responsabilidad penal de los asesores y los famosos esquemas reportables. Yo un poco en broma y un poco no en broma, le digo a mis colegas, oye, pues ahora tal parece que es más glamoroso decir que eres narcotraficante, que eres fiscalista, porque pues ahora por cualquier, y no hay una línea de decir, oye, a ver, en alguna ocasión, alguna autoridad pone un ejemplo en donde un asesor dio una opinión equivocada y se le consideró copartícipe del delito de defraudación porque representó no entero del impuesto. Digo, el ejemplo que pusieron era muy obvio, pero aquí el gran problema de la materia penal, creo yo, que tenemos en México, es en el hecho de donde no está bien definida la línea, ¿no? Entonces, oye, si yo doy una asesoría equivocada, porque técnicamente me equivoqué, porque interpreté mal la ley, o por la razón que tú quieras, pues entiendo que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento y demás, pero una cosa es eso y otra cosa es que me digas, oye, participaste porque tú asesoraste al contribuyente para que no pagara contribuciones, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas también que se están ahí exagerando. Se ha promocionado mucho que toda esta reforma es justamente para ir tras toda la red de factureros y de EFOS y de simuladores, pero por la realidad de las cosas es, digo, lo he dicho públicamente y lo reitero con todo el respeto para la Procuraduría y para el señor Procurador, yo no he visto a alguien en la cárcel hoy en día. Me puedes decir que es por la pandemia, que es por lo que tú quieras, pero lo cierto es que las reformas penales están ahí y no se han visto resultados hacia quienes en teoría van dirigidos. Y mientras, pues pones en el banquillo de los acusados a todos los contribuyentes que cometan alguna infracción como tal, ¿no? Así es, Rodrigo. Son temas muy sensibles para reflexionar y para encaminarnos. Ahora, ya para ir, como dicen, cerrando el programa, dos temas que me gustaría tratar, si tú así lo permites. Uno de los temas también creo que se maneja en la reforma y nada más se nos puede explicar un poco pues muy más concreto para entenderlo, digerido, es el efecto de los FDIs para pagos parciales, si no estoy mal. Es decir, Sí, correcto. ¿en qué consiste prácticamente esto? Pues mira, básicamente lo que consiste es que, muy en resumen y de manera incluso, si quieres, muy sobresimplificada, es
pues que ahora deberás emitir un CFDI por cada pago parcial que tú realices, remitiendo o haciendo la relación al CFDI global al que corresponde, ¿no? Ese es el cambio, en donde ahora pues, vas a operar un poco con base en flujo, haces el CFDI global y el CFDI por cada uno de los pagos que realices. Es básicamente, yo no veo tanto problema en ese aspecto. Me parece que es una adecuación más a todo este tema de los FDIs, que también hay que decirlo, de por sí ya ha generado muchos problemas en cuanto a la forma en la que deben ser llenados y demás, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí es un tema a ser considerado, pero en lo personal, y repito, a menos que tú veas un tema que yo no estoy viendo, no me parece que vaya a generar un problema importante en ese sentido, ¿no? Ok. No, pues muy bien, Rodrigo. Y ya el final tema que también quería tocar ahorita porque lo sacaste y me recordaste. No sé si has tenido posibilidad de verlo. Lo de los famosos esquemas reportables. Es decir, ya en el 2020 había entrado ya esta reforma. Se supone que estábamos esperando ya estas famosas reglas para que operaran para el siguiente año. Y pues tenemos precisamente en este lapso de pues, debate parlamentario de las iniciativas, pues que se emiten ya estas reglas de resolución miscelánea respecto a esquemas reportables. ¿Tú cómo los ves o tú qué opinión te merece las reglas que emitieron o hacia dónde ves que vaya a estar, cómo se tengan que manejar los asesores fiscales en torno a presentar estos esquemas? Mira, yo lo que veo es que hay muchas indefiniciones que desde mi punto de vista las reglas no las aclararon, que es lo que se esperaba, ¿no? Me parece que son reglas más de índole procesal y de formas y demás, que realmente de fondo. Esa es mi opinión y debo decirlo que no las he analizado con el detalle que merecen. Ahora sí que primero la reforma, luego las reglas y ahora el outsourcing. Ese es el orden. Oye, siguiendo términos contables, es sistema PEPS, primero sin entrar, primero sin salir. Sí. Entonces, tú ya me vas a entender. Pero, mira, yo lo que creo es otra vez, creo que está mal interpretado el tema de esquemas reportables. El tema de esquemas reportables, y hay que recordarlo, no es nuevo, en primer lugar, no es nuevo. Segundo, es parte de las reglas o de las sugerencias de todo lo que es BEPS. Ya hay antecedentes. El famoso FATCA forma parte del tema de esquemas reportables y demás, o es una forma de. El CRS europeo. Y digamos que la relación directa o el símil más directo que hay es la famosa directiva de la Unión Europea, la DAC 6. La DAC 6, que también habla de esquemas reportables, y se toma mucho de ella y se importa, pero la DAC 6, lo que hace la Unión Europea, lo que hace es esquemas reportables internacionales, no dentro del mismo país. Uno, dos, yo honestamente no entiendo en mucho el esquema reportable, porque hoy ya tienes obligación de reportar ciertas operaciones con esta famosa declaración informativa del 32H y demás, y operaciones, cierto tipo de operaciones que inclusive se ha suavizado, la verdad, pues, por toda la información que vas a generar. Entonces, entonces me parece que va a ser, por un lado, duplicar información, y lo más importante y grave, creo yo, es quién tiene la obligación de reportar. Y ante cuándo estás en un esquema reportable como tal y quién lo va a reportar, porque aquí el punto es, oye, ¿es el contribuyente o eres tú? Entiendo que la norma dice quién lo debe reportar, pero no es clara del todo. Y entonces, pues por supuesto que tú le vas a decir al contribuyente, oye, pues, digo, porque va a ser ya un tema de las opiniones y demás, oye, pues a lo mejor es un esquema reportable y te toca hacerlo a ti. Pero no necesariamente va a ser la solución en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí me parece que los esquemas reportables, primero va a ser duplicidad de información que ya tiene la autoridad fiscal. Segundo, sigue habiendo mucha incertidumbre y las sanciones no son menores, sobre todo para cierto tipo de asesores que no tienen las capacidades económicas para hacer frente a las multas que se generan. Y repito, y a mí me parece que ahí hay un vicio de constitucionalidad, yo creo honestamente, porque el punto es, efectivamente, déjame ampliar tu comentario, ya estaba en vigor y no. El esquema reportable como tal es 2021, pero te habla de operaciones desde 2020 como tal.
Entonces, aquí el tema es decir, espérame tantito, si el esquema reportable inicia en 2021, pues ahora sí que, como dice la canción, lo pasado, pasado. A mí sí me parece que se le está dando un efecto retroactivo a una disposición que entra en vigor ahorita como tal, pero a operaciones del 2020, operaciones del 2020 sin reglas, sin haberse establecido qué se debía reportar y cómo se debía reportar, ¿no? Entonces, yo sí creo que los esquemas reportables van a generar muchos problemas en el corto plazo. Y honestamente no estoy seguro que la autoridad fiscal tenga la capacidad para analizar todos los esquemas reportables, porque creo que ante la duda lo que va a pasar es que ante la duda pues reporta. Pero ¿quién va a reportar? Porque aquí hay otro tema bien interesante en el esquema reportable, que es el secreto profesional. Y el secreto profesional, a mí me parece que ese es un tema no fiscal propiamente, pero es un tema que debe analizarse mucho en detalle, porque ahora basta con que la ley te diga, no se viola el secreto profesional para que entonces tú quedes liberado de esto, cuando en realidad las cosas es una de las esencias de cualquier profesión, el secreto profesional, y creo que se está vapuleando mucho, y pues al rato el tema es, oye, nada va a ser, no, entiendo que cualquier secrecía es en contra de la transparencia y que se evitan las secrecías, la fiduciaria, la bancaria y demás, pero el secreto profesional es algo que creo que se debe pelear mucho más. Si tú has tenido oportunidad, y si no, yo lo sugiero, por ejemplo, la barra americana de abogados, no sabe las discusiones que tiene con las autoridades y los trabajos que se realizan con las autoridades cuando por alguna disposición se dice que se debe revelar información privilegiada entre cliente y asesor. Pues vaya que sí tendríamos que adoptar esa parte. Y luego si a eso le sumamos que también una de las críticas que había es que no se definía exactamente bien pues qué era un asesor fiscal para efectos de los esquemas reportables, o más bien que estaba de una forma muy no tan delimitada, era muy amplia, ¿no? En el bosquejo, y entraban tal vez personas que no tendrían por qué ser catalogados como asesores fiscales, pero pues son esos temas los que nos permiten ir creciendo y sobre todo ir reflexionando en torno a esto. Querido Rodrigo, de verdad muchas gracias, el tiempo se va volando, creo que pues fuiste muy puntual y te lo agradecemos para abarcar puntos de la reforma muy interesantes, si no es que los más interesantes de ella en este tiempo con nosotros. Este espacio es tuyo y pues ojalá siempre tengamos el placer de seguir contando con tu presencia y que nos platiques de muchos y otros temas de esta bonita materia, Rodrigo. No, al contrario, Juan, de veras, en primer lugar, te reitero mi agradecimiento. Ha sido un honor el que me hayas invitado, un honor poder colaborar con ustedes. Al contrario, yo espero haber estado a la altura de las circunstancias. Ofrezco una disculpa si en algunos temas fui muy genérico o sobresimplifiqué algunos conceptos, pero bueno, creo que la intención es que todos, sin tener necesidad de meternos muy de lleno, tengamos el panorama general del tema. Es un tema que da mucho todavía para analizar y para hablar. Fue la intención simplemente el no caer en tecnicismos innecesarios. Espero haber cumplido con las expectativas. De veras, mi agradecimiento y te reitero el honor de haber estado con ustedes, el agradecerte la invitación y el agradecerte la deferencia que tienes para brindarme tu amistad y ese cariño. De veras, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Pues agradecemos mucho al doctor Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, y a la doctora Sonia Venegas, secretaria académica. Pero sobre todo ustedes que nos ven, por favor compartan este material, conocimiento que no se difunde, se pierde, y eso no es lo que queremos. Queremos que el conocimiento sea para todos, porque ese pues es el valor también de la universalidad de la UNAM. Y pues también suscríbanse para que sean los primeros en que suene su campanita. Aquí abajo sale el botón de suscribir, denle un clic, se van a suscribir y ya te recibirán cuando tengamos nuevo material inmediatamente, y regálenos un like para motivarnos a seguir difundiendo este conocimiento. Muchas gracias y en otra próxima ocasión. Hasta pronto, querido maestro y amigo. Hasta luego, muchas gracias. Un placer, muchas gracias.